Háblame, Señor Jesús, quiero escuchar tu dulce voz. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me harías estremecer, me haría llorar o reír, caería rendido ante ti. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me harías estremecer, me haría llorar o reír, caería rendido ante ti. Y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me harías estremecer, me haría llorar o reír, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más, sin querer nada más. Y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Háblame, Señor,
y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Háblanos, Señor Jesús. Bendito Padre, gracias te doy en este día, en el nombre precioso y glorioso de mi Señor Jesucristo. Atamos y reprendemos toda fuerza negativa, todo espíritu contrario a tu bendita palabra. Lo atamos, lo reprendemos, lo echamos fuera, fuera, fuera de este lugar en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, tome control de todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo, para traer este mensaje. Se lo pido en el nombre de Jesús. Oh Dios Todopoderoso, gracias, gracias te doy en el nombre poderoso de Jesús. Gracias. Háblanos, Señor Jesús. Abra su Biblia en el libro de Colosenses, capítulo 3, verso 17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. En este día, como título de esta enseñanza, se llama Hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, porque el único perfecto es Jesucristo, y Él es la máxima autoridad en el cielo y en la tierra, y cuando actuamos en su nombre, Él nos respalda, porque estamos sometidos a su mandato. Es de suma importancia de obedecer al Señor Jesús, porque en el nombre de Jesús hay salvación. Amén. Alabado sea Dios. El Nuevo Testamento es un pacto de trabajo, y todo se tiene que hacer en el nombre del Señor Jesús para salvación. En la ley antigua, cuando alguien actuaba en el nombre de un rey o de su amo, esa persona poseía los mismos derechos como si el rey estuviera allí en persona. Y de esta misma manera, los cristianos del Nuevo Testamento nos presentamos ante el mundo y ante los poderes espirituales bajo el nombre de Jesús. Aleluya. Nosotros vamos a predicar con la protección, con el respaldo bajo el nombre de Jesús. Amén, amén. Y esto significa que estamos operando con el respaldo de su autoridad divina. Vea la importancia que tiene de ir bajo un nombre de una persona o de una compañía, ya sea terrenal, aérea o marítima, que están bien respaldados por sus propietarios. Nosotros estamos bien amparados porque vamos bajo la autoridad del nombre de Jesús. Amén. Vean la importancia que tiene el nombre de Jesús, porque en Él hay salvación. Amén. Gloria al Señor. Estamos viviendo en un mundo de preguntas y de investigaciones, en la cual le preguntaron al Señor Jesús en San Mateo, capítulo 21, verso 23. Veamos qué le preguntaron. Cuando vino al templo Jesús, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron:
¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? ¿Quién le había dado la autoridad al Señor Jesús? Su Padre. Amén. Él lo envió. Y venía bajo la autoridad del Padre eterno. Amén. Gloria al Señor. Y nosotros vamos a predicar el Evangelio y hablamos del plan de salvación bajo el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Vean la importancia que tiene el nombre de Jesús. Es de suma importancia, porque en el Nuevo Testamento hay mucha confusión. Hay mucha confusión. Y aquellos que no estudian la palabra de Dios andan más enredados que los güirotes de Tarzán. Así que nosotros tenemos que obedecer todo lo que dice Jesús. Amén, amén. Esto le dijeron porque el Señor Jesús no pertenecía a sus escuelas rabínicas oficiales, ni contaba con la autorización humana de ellos. Cristo dijo: si esto hacen del palo verde, ¿qué no harán con el seco? Es por eso que la iglesia primitiva estaban llenos del Espíritu Santo, que adoptaron el concepto de hacer todo bajo el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Todo el Nuevo Testamento es un plan de trabajo de llevar el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque en el nombre de Jesús hay salvación. Amén. Gloria a El Dios. nombre de Jesús nos hace nacer de nuevo. Amén, amén. Y aún así, no fue fácil para los discípulos anunciar que en Jesús hay salvación, que en Jesús hay sanidades y liberaciones de males temporales. Porque los religiosos, cuando oían anunciar que en el nombre de Jesús se hacían milagros, se enfurecían. Cuando Pedro levantó a un cojo de nacimiento y le dio completa sanidad, por ese milagro se enojaron tanto que crujían los dientes, haciendo grandes persecuciones en contra de los discípulos. Algunos fueron azotados, otros arrastrados, otros encarcelados, otros apedreados, hasta quitarle la vida, y todo por hablar en el nombre de Jesús. Así es. Les caía muy mal a los religiosos. Y vea, amados hermanos, que sin Jesús no hay salvación. Así es. Sin Jesús nadie tiene un Padre. Aleluya. Sin Jesús nadie tiene un Espíritu Santo. Así es, aleluya. Y muchos no creen en Jesús. Y muchos solamente creen en el Padre, pero ni al Padre tienen. Pues no. Por eso necesitamos mucho al Señor Jesucristo. Amén, amén. Gloria a Dios. Ellos tenían grandes persecuciones por hablar en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en el libro de San Juan, capítulo 1, versos 11 y 12. Escuche muy bien lo que estamos hablando. Amén, amén. Dice la bendita palabra: a los suyos vino, o sea, a los judíos, y los suyos no le recibieron, y los judíos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. ¿Qué nombre? Nombre de Jesús. A los que creen en su nombre les dio autoridad de ser hechos hijos de Dios. Aleluya. Gloria a Allí Dios. alcanzamos nosotros. Amén, amén. Allí alcanzamos nosotros la salvación. Porque los judíos rechazaron y Dios dijo: los voy a avergonzar con un pueblo que no es pueblo. Amén, amén. Aleluya. Jesús fue rechazado por el pueblo judío.
Ellos rechazaron al mismo Dios hecho carne. Él era un hombre bueno, lleno de amor y de misericordia, que nunca pecó. Y por envidia lo odiaron, lo criticaron y no tuvieron compasión de él, sino lo mataron, crucificándolo en la cruz como el peor criminal. ¿Se da cuenta? Y así es, tanto en los matrimonios como en las cosas de Dios. A un hombre bueno, ¿sabes qué? Tiene muchos problemas porque es bueno. Aleluya. Pero un hombre desastroso, a eso les tienen una silla especial de rey. ¿Se da cuenta, amados hermanos? Todo. Y nosotros los cristianos no tenemos que caminar como el mundo camina. Así es, aleluya. Nosotros somos de Jesús. Amén, amén. Y Jesús tiene que estar en nuestra vida. Porque sin Jesús, ningún ser humano es nadie. Aleluya. Así tenga harta plata, no es nadie. No. Nadie. Pero con su muerte y resurrección venció todo Jesús. Y Él nos envía a actuar bajo su autoridad. Así como le preguntaron a Él, ¿bajo qué autoridad haces estas cosas? Pues así nos envió Él a nosotros. Aleluya. Nosotros vamos bajo la autoridad del nombre de Jesús. Amén, amén. Entonces, amados hermanos, Él nos envía a actuar bajo su autoridad como sus representantes y embajadores. Un representante es alguien que actúa en nombre de otra persona. Y un embajador es un representante oficial de alto rango, ¡Aleluya! Enviado por un gobierno a un país extranjero. Amén. Y como su representante, nuestro trabajo es un llamado urgente, universal y activo para extender el mensaje de salvación. Gloria a Dios. El nombre de Jesús se nos dio para extender el mensaje de salvación. ¿Por qué? Porque el nombre de Jesús fue dado para salvar a todo aquel que crea, para que no se pierdan, mas tengan vida eterna. Aleluya. Entonces, vemos, amados hermanos, Dios quiere extender el mensaje de salvación, porque el Evangelio no fue diseñado para quedarse encerrado en las cuatro paredes del templo. Y si está encerrado, ¿sabes qué? No estamos haciendo nada para Dios. Ajá. ¿Me están Aleluya. escuchando, santo? Amén, amén. O tragantearon, como que se están tragando un gato en reversa. No, hermano, el Evangelio no fue diseñado para quedarse encerrado en las cuatro paredes del templo, sino el Evangelio requiere estar en movimiento. Amén. Así que tenemos que hablar de Jesús, al que rechazaron y odiaron los religiosos. Aleluya. Vean, para los de la iglesia primitiva, qué difícil les era hablar en el nombre de Jesús. ¿Por qué, dirá usted? Porque lo rechazaron a Él. Se les hizo muy poca cosa para que fuera el enviado de Dios, el Mesías prometido. Amén, amén. Vean, amados hermanos, por eso nosotros no tenemos que hacer excepción de personas. Porque de donde menos usted piensa, ahí está quien le va a ayudar. Amén, amén. Ahí está quien le va a bendecir. Aleluya. Porque muchas veces ponemos nuestra esperanza en aquellos que tienen dinero. Los que tienen dinero nunca van a soltar nada, hombre. No. Los que siempre
me han ayudado a salir adelante son la gente trabajadora, Amén, amén. la gente que está luchando día a día. Esos son los benditos del Padre Eterno, aleluya. Gloria a Que el Dios. Padre Eterno los ayuda, los bendice, Amén, los amén. cuida. Tienen una protección, un cerco alrededor de cada uno de ustedes. Aleluya. Entonces, también como sus representantes, tenemos que explicarle a las personas acerca del bautismo de Juan, el Bautista, y el bautismo de Jesús. Aleluya. Eso es muy importante. Aquí hay mucho enredo en todo esto, amados hermanos. Y la Biblia nos dice en San Mateo capítulo 3, verso 11, dijo Juan el Bautista: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Aleluya. Qué hermoso es ver una persona humilde. Amén, amén. Juan el Bautista dice que viene tras mí, es más poderoso que yo. Amén, amén. Qué bueno es que uno sepa quién es mayor, quién es el mayor. Amén, amén. Pues Juan dijo, el que viene tras mí es más poderoso que yo. ¿Y de quién estaba hablando? Del Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. El que viene tras mí es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Amén. Juan el Bautista especifica que él solo bautiza en las aguas físicas para arrepentimiento, para preparar el camino del Señor. Y en San Marcos capítulo 1, verso 4, Marcos detalla que Juan el Bautista apareció en el desierto, predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Vean la diferencia. Hay mucha diferencia. Esto nos da a entender que el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados se tenían que hacer constantemente, porque el agua no borra para siempre los pecados ni transforma a nadie. Aleluya. Y Juan sigue hablando acerca de Jesús y les dice: pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Jesús os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Amén, amén. Y vamos a confirmar que Jesús no bautiza en las aguas. Oh, no. Jesús no bautiza en las aguas. No. Tengamos siempre en mente que siempre que se relacione acerca del bautismo terrenal, sabemos que Jesús no bautiza en las aguas terrenales, No. sino Jesús bautiza en lo espiritual, Amén, amén. en el Espíritu Santo y fuego. Y la Biblia nos lo confirma en San Juan capítulo 4, verso 1 y 2. Dice la palabra: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. ¿A qué se está refiriendo? Al bautismo en las aguas. Porque era lo que hacía Juan el Bautista. Amén, amén. Entonces Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Verso 2. Aunque Jesús no bautizaba en las aguas, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Sus discípulos. Jesús solamente bautiza en el Espíritu Santo y fuego. Amén, amén. ¿Qué quiere decir? Que Jesús
cuando nosotros creemos en Él, nacemos de nuevo, somos en ese mismo instante, somos bautizados por el Espíritu Santo y fuego. Por el nombre de Jesús. Por el nombre de Jesús. Recuerden que lo espiritual va primero. Amén. Y después se manifiesta en lo terrenal. Como una casa o un carro es espiritual primero. Porque primero se necesitan los planos y los diseños, algo nomás en un papel allí trazado, amados hermanos. Y aquel que va a hacer esa casa, aquel que va a hacer ese carro, sabe cómo va a salir. Amén, amén. Vean, entonces, porque primero se necesitan los planos y los diseños para que la construyan de lo que no se veía. Y se manifestará una casa hermosa y un carro hermoso que antes que entre el 2027 ya salen las revistas y después sale el carro ya para octubre, septiembre, ya están los carros 2027 listos, amados hermanos. Pero usted antes lo vio en una revista. Amén, amén. Y dice, ay, qué carro tan hermoso. Mucho like, dice usted, ¿verdad? Qué tremendo, ¿verdad? Usted dice, ay, este carro me gustó mucho. Qué diseño tan hermoso tiene. Y así va primero lo espiritual. Amén, amén. También en las cosas de Dios, lo espiritual va primero. Primero tienes que ser bautizado en lo espiritual por el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Por el Espíritu Santo. Y esto sucede cuando tú aceptas a Cristo Jesús como tu único Salvador personal. Amén, amén. Y esto va a suceder en tu vida. En el mismo instante que usted recibe a Jesús, usted en ese mismo instante es bautizado con el bautismo de Jesús en el Espíritu Santo y fuego. Amén, amén, amén. Gloria al Señor. Aleluya. ¿Están entendiendo? Amén, amén. Cristo vive. Gloria al Señor. Si no, para explicarlo de otra manera. En el libro de los Hechos vemos, amados hermanos, lo que dice Pedro en Hechos 3:19. Dice, así que arrepentíos y convertíos. Pedro está hablando de una conversión, de que tú aceptes a Cristo Jesús. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Aleluya. Jesús, con su bautismo, borra los pecados. Amén, amén. El agua no te borra ningún pecado, ningún pescado tampoco. Entonces, Pedro dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, para poder que usted tenga un descanso profundo. Amén. Por ser obediente al mandato de Jesús, ya que tienes a Cristo en tu corazón, fuiste transformado en ese bautismo. Aleluya. Fuiste transformado y todos vuestros pecados fueron borrados, Amén, amén. porque eres una nueva criatura en Cristo. Después del bautismo espiritual, va el bautismo en las aguas. Aleluya. No se puede hacer bautismo en las aguas y después aceptar. No, es al revés. Primero tienes que hacer como lo pide Jesús. Amén. Entrar por la puerta. Aleluya. Entras por la puerta, entonces tú ya estás listo cuando tengas tiempo. Cuando tengas tiempo y tú desees
que se confirme lo que ya se ha realizado interiormente en tu vida, entonces usted se bautiza en las aguas. Amén, amén. Gloria a Jesús. Entonces, y todos vuestros pecados fueron borrados porque eres una nueva criatura en Cristo. Después del bautismo espiritual va el bautismo en las aguas. Nunca debemos de darle más importancia a lo terrenal que a lo espiritual, porque nada terrenal te hace nacer de nuevo. Amén, Solo amén. Jesucristo. Gloria. Solamente Jesucristo hace nacer de nuevo. Porque el bautismo de Juan, el Bautista, en las aguas, era antes de que Jesús muriera. Y era para perdón de pecados temporales. O sea, que no borraba ni tampoco les daba el don del Espíritu Santo. Ajá. El bautismo en las aguas no te borra ni un pecado. No. Está como cuando nosotros éramos católicos, íbamos y nos confesábamos con el Padre, ¿verdad? Y ya el Padre decía, hijo mío, todos tus pecados han sido ya perdonados. ¿Ven? Pero al rato ahí estabas otra vez. Pues de igual manera, el bautismo en las aguas, antes que Jesús muriera, era para prepararlos. Lo que tenían que hacer después, que aceptaran a Cristo. Gloria a Dios. Porque, vean esto, porque si el bautismo en las aguas borra y te da el don del Espíritu Santo, entonces, ¿para qué vino Cristo? ¿Para qué vino Jesús? Piensen tantito. Usen, no tengan un new brain. Ya es tiempo que lo usen. Amén. Sí. Porque si eso hace las aguas de borrar los pecados y darte el don, entonces ¿para qué vino Jesús? Aleluya. Un jaque mate. ¿Para qué vino el Señor entonces? No, es que primero va Jesús. Amén, amén. El Dios eterno quiere el primer lugar siempre. Amén. Él dice, como dicen las mujeres aquí, yo no soy plato de segunda mesa. Yo tengo que estar ahí, ser la única, la catedral, no las Capillas. no las capillitas. Qué tremendo, aleluya. Entonces, si eso hace el agua de borrarte los pecados y darte el don del Espíritu Santo, entonces ¿para qué vino Jesús? ¿Para qué vino el Señor? En cambio, el bautismo de Jesús borra todos tus pecados. Amén, amén. Y te da el don del Espíritu Santo que transforma tu vida día a día. Amén. Gloria a Dios. Y Aleluya. muchos dirán, ¿y por qué a mí no me ha transformado? Porque no te has dejado. Así es. Porque tú no eres como el indito. Vean que había dos predicadores bien de traje muy hermoso, corbatudos, y el indito ahí con su ropa de indio, guaraches 3 puntadas, hermano. Y cuando predicaron los corbatudos, el pueblo no sintió nada. Pero cuando comenzó a hablar el indito, la gente se comenzó a conmover, la gente comenzó a sentir el calor Gloria a del Dios. Espíritu Santo. Amén, Y amén. aquellos corbatudos le dijeron, oye, indito, ¿cómo lo hiciste? Y el indito le dijo, él quiso, yo me dejé, él lo hizo. Gloria a Dios. ¡Qué fácil! Así es, sí.
Entonces, ¿por qué no hay una transformación en tu vida? Porque no te dejas. Así es. No dejas trabajar a Dios en tu vida. Aleluya. Por eso, muchos, millones y millones no han saboreado lo que es la vida cristiana, lo hermosa que es. Aleluya. Que no eres cualquier cosa. Nah. Eres hijo de Dios, Amén, el dueño amén, de la amén. plata y el oro, Aleluya. dueño de todo lo que existe en este planeta Tierra. Amén, amén. Entonces de Él somos hijos. Amén. Entonces, amados hermanos, esa confusión no debe de haber en el pueblo de Dios. Ajá. Porque solamente el nombre de Jesús es para salvación. Aleluya. Para que en ese mismo instante que tú estás aceptando a Jesucristo, en ese mismo instante seas bautizado en los ríos de agua viva. Gloria. Y Dios Aleluya. borre todos tus pecados Amén, y amén. te dé el don del Espíritu Santo que transforma tu vida día a día y te hace ser un hombre o una mujer muy diferente a lo que eras antes. Amén, amén. Ya no eres el mismo mentiroso ni fanfarrón. Aleluya. Ahora tú ya caminas humildemente. Amén, amén. Ahora ya piensas tú lo que vas a hablar. Así es. Gloria a Dios. Porque el que mucho habla, mucho peca. Aleluya. ¿Mm? ¿Y qué hacen los del mundo? Oye, parecen metralletas descompuestas. Ta, 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 ta. Y piensan que ganan por nomás estar bla, 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 bla. No, Señor. Esté tranquilo. Amén, amén. Déjelo que se canse. Ey. Ya que se canse, ahora va la mía. Gloria a Jesús. Aleluya. Siempre, para todo lo bueno, hay gran oposición. Y aún así los discípulos salieron a llevar el mensaje en medio de lobos. ¿Por qué? Porque todos estaban en contra de ellos. Así como odiaron, como criticaron al Señor Jesús, así odiaban, así criticaban a todos los que llevaban su nombre, porque era lo único que les faltaba conocer a los judíos, el nombre de Jesús. Aleluya. Entonces, amados hermanos, por eso Dios nos envía en medio de lobos, porque los judíos creían en el Padre y en el Espíritu Santo. Pero para poder que todo funcionara a la perfección de Dios, les faltaba a los judíos reconocer y someterse a Jesús, a quien ellos odiaban y criticaban. Porque sin Jesús no se activa la fórmula. Amén, amén. ¿Qué quiere decir? ¿Qué? Sin Jesús no tienes al Padre. No. Sin Jesús no tienes al Espíritu Santo. Sin Jesús sigues enemistado con el Padre Eterno. Amén, amén. Jesús nos reconcilia con el Padre. Amén. Y el Padre nos envía al Espíritu Santo. Gloria a Aleluya. Jesús. Gloria a Dios. Entonces, alabado sea Dios. Vemos que necesitamos a Jesús Amén. para todo. Y si nosotros sin Jesús, ¿sabes qué? No pertenecemos a Dios. Así es. Sin Jesús no pertenecemos a Dios. Aleluya. Imagínense a esos que creen solamente en el Padre. ¿Sabes qué? Ellos no son salvos. No. Ellos que tienen, no tienen nada. Sin Jesús no tenemos nada. Amén. Necesitamos al Salvador del mundo. Amén. Aquel que lo dio todo Amén. a cambio de Aleluya. nada. Gloria a Así que, amados hermanos,
tenemos que nosotros hacer las cosas como dice el Señor Jesucristo. Amén. Así que estos judíos rechazaban a Jesús, pero creían en el Padre y creían en el Espíritu Santo. ¿Qué tenían? No tenían nada, porque rechazaron y crucificaron a aquel que venía a salvarlos. La Biblia dice muy claramente en Hechos capítulo 4, verso 12, dice, y en ningún otro hay salvación. Gloria a Dios. En ningún otro nombre hay salvación. Ajá. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Aleluya. No hay nada en la tierra que tenga nombre. No nos da salvación. No. Solamente Jesucristo. Amén. No hay otro nombre. Así que aquí Jesús es todo el Nuevo Testamento. Amén, El amén. nombre de Jesús. Por eso debemos de tener mucho cuidado cuando hablamos o cuando leemos el libro de los Hechos. Ajá. Se debe leer de una manera muy cuidadosa, con un conocimiento bastante fuerte, para poder nosotros pues, entender las cosas. Amén, amén. Así que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente el nombre de Jesús. La misma palabra nos confirma que no hay otro nombre para salvación en la tierra, sino solamente en su nombre. Gloria a Y Dios. todo esto es para el beneficio del hombre. Amén, amén. Todo esto para el beneficio de nosotros. Pero vemos que hay tanta gente tan viva, ¿verdad? Y todos los que tienen doctrinas erróneas, a ellos los aman, a ellos los adoran. Hey. ¿Por qué? Porque la gente anda igual que ellos. Así es. Anda igual que ellos. Y siguen sus acciones que no agradan a Dios. Y todo esto que hablamos es para beneficio de la humanidad. Amén, amén. Y el ser humano lo rechaza y prefieren llevar una vida que los esclaviza. Dios nos dice cómo vivamos. Amén. Y ellos dicen, no, yo voy a vivir como a mí me dé la gana. No, Señor. Entonces tú no has nacido de nuevo. Así es, aleluya. Cuando tú vienes a los pies de Jesús, es que ya traes en mente que vas a obedecer. Amén, amén. Que ya traes en mente que tienes que cambiar. Amén. Yo eso lo entendí de que empecé. Aleluya. Y yo fui a una iglesia evangélica. Gloria a Dios. ¿Sabe qué? Porque todo lo del mundo me cansó. Todo lo que te ofrece es pura hipocresía. Amén, Me amén. cansó la hipocresía. Por eso acepté a mi Señor Jesús. Gloria a Dios. Porque estaba cansado de este mundo miserable. Hey. Que solamente te lleva al fracaso. El mundo es la trampa del diablo. Y cada vez que tú le das lugar al mundo en igual de la palabra de Dios, ¿sabes qué? Caíste en la trampa del diablo. Así es. Amén, amén. Y todo esto es para el beneficio de la humanidad. Y el ser humano rechaza y prefieren llevar una vida que los esclaviza. Los discípulos en el día de Pentecostés fueron llenos del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y con valor predicaron la bendita palabra de Dios. Amén, amén. Porque muchos le siguen la corriente a la congregación. No. Porque no tienen
no tienen la fuerza del Espíritu Santo. Aleluya. Porque todavía el diablo los domina. Todavía su cuerpo los domina. Y son quedadores de bien con el hombre. Cuando deben de quedar bien con Dios, Amén, no amén. con el hombre. Amén. El hombre falla, pero Dios es perfecto. Amén, amén. Gloria a Dios. Aleluya. Vemos, amados hermanos, que fueron llenos del Espíritu Santo. Trae esa energía, ese denuedo para hablar con poder la bendita palabra. La bendita palabra. Pedro estaba tan lleno del Espíritu Santo y se levantó Pedro y les dijo a los judíos sus verdades, hermano. Y hoy es el día de hablar verdades. Amén, amén. En Hechos 2:36, vea, si usted fuera capaz para decirle las verdades a un pueblo que odiaban oír el nombre de Jesús, si usted se animaría a decirles esta palabra como lo hizo Pedro. Ya Pedro no fue el Pedro el miedoso. Ya no era el Pedro que negó al Señor. ¿Por qué? Porque ahora estaba lleno del Espíritu Santo. Amén, amén. Y dice en Hechos 2:36, hablando Pedro, dice: sepan pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Imagínense, le estaba hablando las verdades. Aleluya. Ustedes mataron a su propio Mesías. Pedro les dijo: quiero que todo el pueblo de Israel lo tenga perfectamente claro. A ese hombre Jesús, a quien ustedes colgaron en una cruz y mataron, Dios lo ha levantado de la muerte y le ha dado dos títulos muy importantes. Lo ha hecho Señor y Cristo. Amén, amén. Él se lo ganó. La palabra Señor y Cristo. En la cual la palabra Señor significa mi amo, mi dueño y mi todo, el que tiene todo el poder y la autoridad sobre todo el universo. Amén, amén. Toda la autoridad está en Jesús. Amén. Y Cristo significa el Mesías prometido, el Salvador que tanto estaban esperando. Pedro les hizo ver que al que ellos habían rechazado y matado era en realidad el Mesías, el enviado de Dios. ¿Ustedes podrían hacerlo? Si usted lo hace, es que está lleno del Espíritu Santo. Y no le teme a nada. Pero Pedro, en pocas palabras, les dejó un mensaje contundente donde los confrontó y les dijo en sus caras que habían crucificado a su Mesías. Esta declaración tuvo un impacto tan profundo en la multitud que los llevó a arrepentirse. Y la palabra arrepentir significa cambiar de pensamiento. Los llevó a cambiar de pensamiento o de mentalidad de sus malas acciones. Este arrepentimiento de estos judíos fue de todo corazón, porque hubo una transformación interna en sus vidas, porque hubo un cambio de pensamiento, de dejar lo malo y aceptar a Jesús que tanto odiaban como su Mesías. Aleluya. Y la Biblia nos dice
en Hechos 2:37, al oír esto, o sea, el mensaje, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Estaban convencidos, pero no por Pedro, sino por el Espíritu Santo. Amén, trabajando amén. en Pedro. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Y le dijeron: ¿qué haremos? Este versículo fue el cierre del discurso de Pedro, Ajá. que causó tanto impacto que la gente sintió un profundo dolor de corazón, sintiéndose tristes, preocupados y asustados por lo que habían hecho en matar al Dios hecho carne. Ajá. En la que ellos preguntaron a Pedro: ¿qué debemos hacer para pertenecer a Jesús? ¿Qué haremos para pertenecer a Jesús? Es lo que le estaban preguntando. Y la Biblia nos dice lo que Pedro les dijo. Escuchen muy bien. Amén. En Hechos 2:38, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¡Gloria a Aquí Dios! hay millones enredados en este versículo. Aún aquellos que se creen que saben la Biblia al derecho y al revés están más confundidos que nada. Sabemos que para ser salvos no se necesita ninguna cosa terrenal para obtener la salvación. Eso usted lo tiene que tener en mente. Amén, amén. Que para la salvación no necesitamos nada terrenal. Lo que necesitamos es seguir las instrucciones del libro sagrado, que nos dice que en ningún otro hay salvación para pertenecer a la familia de Dios, y que no hay ningún nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos, sino solamente en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Solamente en Jesús. Jesús Pedro no está hablando allí que se tenían que bautizar en las aguas. No. Todo el tiempo lo he dicho, pero si usted lee todos los comentarios de muchos predicadores, ellos dicen que se refiere a las aguas, pero no se refiere a las aguas. Las aguas no te perdonan, no borran los pecados y no te dan el don del Espíritu Santo. Si fuera así, ¿para qué vino Jesús? Aleluya. ¿Para qué vino Jesús? Ajá. Es que todo el Nuevo Testamento es un trabajo, o nuestro trabajo es hablar acerca del Señor Jesús, Amén, amén. acerca del nombre de Jesús, Amén. lo que ha hecho ese nombre. Aleluya. Y el nombre de Jesús significa Dios es salvación, Gloria a Dios. nuestro rescatador, Amén, amén. nuestro libertador. Aleluya. Así que no hay nada en este mundo que pueda ocupar el primer lugar que le corresponde al Señor Jesús. Así es. Si aquellas personas judías que escucharon el mensaje de Pedro, estas personas abrieron su corazón a Jesús y le dijeron a los discípulos: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dice: arrepentíos, Amén, amén. arrepiéntanse de corazón. Ey. ¿Cuántas personas hay que vienen aquí y piensan que y te piden perdón y piensan que por darte la mano ya son perdonados? No, hermano, no. Si es verdadero, ese perdón va a ser para siempre. Amén. Debes de perdonar. Amén. Amén.
No que, ok, por ese rato sientes que ya te perdonaron, pero sales de aquí, sigues haciendo lo mismo. Aleluya. No, hermano, cuando usted pida perdón, ¿sabes qué? Manténgase en el camino bueno. Gloria a Dios. De esa manera va a poder retener el perdón que pidió. Amén, amén. ¿Qué haremos? Pedro les dice, arrepentíos, arrepiéntase de corazón. Y todos ustedes, dice, arrepentíos, porque todos ustedes habían apoyado la crucifixión de Jesús, pensando que era un criminal o un falso profeta. Arrepiéntanse de eso, les dijo Pedro. No me alegue, hermano. ¿Acaso mi espíritu no estaba allí? Le dijo el profeta Eliseo, allí sí. Ajá. Él allá recogiendo, avaricioso el hombre. Vean de que Pedro les dice, ustedes habían apoyado la crucifixión de Jesús, pensando que era un criminal o un falso profeta. Reconozcan, dice Pedro, que se equivocaron por completo quién es Jesús y cambien su forma de pensar acerca de Él. Y Pedro les sigue hablando y les dice, dejen de vivir bajo sus propias reglas. ¿Y cuánto cristiano hay? Aquí Dios les ha hablado a mucha gente. Amén, amén. Y nunca, y Dios les ha dicho, que no hagan eso. Y ellos lo hacen, porque dicen, no, yo ya hice mis planes y yo no los deshago. Fíjense nomás, qué falsos, ¿eh? Mucha gente son más falsos que un billete de 3 pesos. Que alguien haga un billete de 3 pesos, está fácil. Es falso. Aleluya. ¿Por qué? Porque no los hay. Entonces, amados hermanos, Pedro le dice, reconozcan que se equivocaron. Dejen de vivir bajo sus propias reglas o bajo la corriente de la multitud. Es peor eso, vivir bajo la corriente del mundo. Ajá. Dejen de vivir de eso. Y comiencen a caminar en la dirección de Dios, porque para los judíos de este tiempo, la palabra arrepentíos significó dejar de rechazar a Jesús. Amén, amén. Dejen de rechazar a Jesús. Arrepiéntanse y dejen de rechazar a Jesús. Amén, amén. Y aceptar que Él es el Salvador. Entonces ellos que se arrepintieron, dieron un giro de 180 grados, que significa cambiar radicalmente de dirección, de actitud, de opinión o de estilo de vida. La gente cambia cuando lo hace de corazón. Amén, amén. ¿Cuántos años tiene usted? Y tal vez no ha cambiado a como Dios quiere que cambie. Así es. Pero usted se siente bien así. Usted dice, pero yo me siento bien, yo estoy bien con Dios, yo estoy en la iglesia, yo hago esto en la iglesia, yo hago aquello. Eso no, Dios no ve lo que haces, Dios primero ve tu corazón. Amén, amén. ¿Por qué lo haces? ¿Por qué lo haces? Sí, porque muchas veces pensamos que porque hacemos cosas, no. Es más bonito que tengas un corazón dispuesto para servir a Dios. Amén. Entonces, eso es lo que Dios va a ver en nosotros. Y debemos de tener mucho cuidado. Después que se arrepintieron, Pedro les dice, y bautícese
cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Amén, amén. Ya se habían convencido. Ahora Pedro les dice, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Recuerden que el Señor Jesús no bautiza en las aguas terrenales. El Señor Jesús bautiza en lo espiritual, en los ríos de agua viva, a como dijo Juan el Bautista. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Amén, amén. Y este es el bautismo principal para poder nacer de nuevo y Aleluya. pertenecer a Dios. Primero es el bautismo espiritual y después el bautismo terrenal, que es una confirmación de lo que ya se ha realizado interiormente. Amén, amén. Entonces, veamos esto. Pedro, no hay otro nombre, no hay otro nombre que podamos ser salvos. No. Dice, y ustedes tienen que aceptar a Jesús para que sean bautizados en el Espíritu Santo y fuego y les den el don del Espíritu Santo. Amén, amén. Gloria a Jesús. Siempre ha habido oposición por las costumbres y las tradiciones judías, pero el bautismo que Pedro les pidió a los judíos, al decirles bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, este bautismo que Pedro les pidió a los judíos tiene tres significados revolucionarios que se deben de efectuar. Significado número 1, cambio de bando público. Significado número 2, ruptura con el pasado. Significado número 3, inclusión en una nueva comunidad. Veamos el significado número 1, viendo el bautismo que Pedro les pidió a los judíos. El significado número 1 es el cambio de bando público. Era bautizarse en el nombre de Jesucristo. Al hacerlo así, estos judíos estaban declarando públicamente: ya no pertenezco al grupo que crucificó a Jesús, ahora soy su seguidor y reconozco su autoridad. Esto significaba un quiebre total con su religión tradicional. Entonces, vamos a ver el segundo significado del bautismo que Pedro les pidió a los judíos, es la ruptura con el pasado. Y dice el significado número 2, el bautismo que habla Pedro era para el perdón de pecados y se hacía una sola vez. Amén, amén. Una sola vez. Así como Cristo murió una sola vez y por siempre, así es el bautismo con el Espíritu Santo. Pero la persona puede echar a perder eso. Porque muchos dicen, no, ya soy salvo y puedo hacer lo que me da la gana. No, ya tienes dentro de ti el Espíritu Santo. Él es tu guía y tienes que obedecerlo. Si no lo obedeces, ¿sabes qué? Cambiaste de dirección. Amén, así es, aleluya. Entonces, el bautismo que pidió Pedro era para el perdón de pecados y se hacía una sola vez.
marcando un antes y un después, y esto es nacer de nuevo. Es lo que le dijo Pedro, tiene que nacer de nuevo. Amén, amén. Tiene que nacer de nuevo. El significado número 3 del bautismo que Pedro les pidió a los judíos, la inclusión en una nueva comunidad. Este bautismo funcionaba como la puerta de entrada para formar parte de la primera iglesia cristiana. Nos está hablando de salvación que solo en Jesús se encuentra, y de la práctica y el proceso social que garantiza que todas las personas, sin importar sus orígenes, sin importar raza, características, color, sin importar raza, color o capacidades, sean valoradas, respetadas y tengan acceso equitativo a oportunidades. También implica eliminar activamente barreras entre las naciones, y esto solamente lo hace el bautismo espiritual que realiza Jesucristo para darte el don del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Solamente Aleluya. no está hablándole. Cristo vive. No le está hablando, ellos tenían que aceptar a Jesús. Y esto lo aceptaron. Lo Amén, aceptaron. Ahora, veamos, vamos a confirmar que Pedro está hablando de salvación. Ajá. No está hablando del bautismo en las aguas. No. No, porque Jesús no bautiza en las aguas. No. Jesús bautiza, como dijo Juan el Bautista, con el Espíritu Santo y fuego. Amén, amén, En aleluya. lo espiritual. Gloria al Señor. Y vamos a confirmar lo que estamos hablando, que está hablando de salvación. Aleluya. ¿Por qué? Porque ellos crucificaron a su Mesías. Amén, amén. Aquel que vino a salvarnos a todos. Amén. Aleluya. Y ellos lo mataron. Entonces Pedro sigue hablando en Hechos capítulo 2, verso 39 al 41. Nos dice, porque para vosotros es la promesa. ¿Qué promesa? La promesa de Joel. De que todos recibirán el Espíritu Santo. Amén, amén. Porque para todos es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Ajá. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, escuche bien, sed salvos de esta perversa generación. Amén, amén. Pedro está hablando de salvación. Amén, amén. Y Pedro está hablando que primero se acepta a Jesucristo. Amén. Aleluya. Es igual, primero va el 1, sigue el 2, sigue el 3, sigue el 4, sigue el 5 y así consecutivamente. Amén. Gloria al Señor. Amén, amén. Y Pedro les dice, sed salvos de esta perversa generación. Y dice la palabra de Dios, verso 41, así que los que recibieron su palabra, Ajá. vea esto, que es Cristo. Cristo es la palabra de Dios encarnada que vino a esta tierra. Amén. Aquí lo podemos leer. Así que los que recibieron a Cristo o a Jesús fueron bautizados. Amén, Pero amén. fueron bautizados con el Espíritu Santo y fuego. Amén, amén. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Gloria. Esas 3,000 personas que nos está hablando a Pedro, que fueron salvas
por Jesús, por el nombre de Jesús, Amén, amén. fueron salvas. Aleluya. ¿No? Entonces vemos que Pedro está hablando de un arrepentimiento de las cosas mal que andaban haciendo los judíos, que odiaron tanto a Jesús, y todo aquel que predicaba acerca del nombre de Jesús era perseguido, era odiado, aún los mataban, hermano. Así es. Vemos que la muerte de Pedro por darle la contra al Señor, lo crucificaron con la cabeza para abajo, Ajá. porque siempre le daba la contra. Él quería corregir al Señor. Dios mío, santo Dios, corrígete tú primero. Amén, amén. Y después corrige a los demás. Amén. Entonces se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y el Señor Jesús nos dejó un mandato. Cómo Él quiere que seamos bautizados en las aguas. Y la Biblia dice en Mateo 28:19, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Vean, esta es la bendita palabra de Dios, respaldada por el Espíritu Santo. Amén, amén. Esta es la verdad. Gloria a Que tú Dios. quieras seguir la mentira porque te encanta hacer lo que a ti se te viene en gana, es otra cosa. Pero si yo digo que soy cristiano, Sí. tengo que obedecer al Señor Jesucristo en todo. Amén. Yo amo a Jesús, Gloria a Dios. amo a mi Señor Jesucristo, porque sé muy bien de dónde me sacó. Amén, amén. Sé muy bien qué fue lo que hizo en mi vida. Por lo tanto, yo le obedezco Amén. a Cristo y yo no obedezco a un hombre que diga que es apóstol, que es profeta, No. que es evangelista, que es pastor, que es maestro. No, hermano, yo obedezco al Señor Jesucristo. Amén, amén. Y alabado sea el Señor, Amén, amén. y que el Señor me le siga bendiciendo Gloria a Dios. en gran manera. Amén, amén. Aleluya.